Si me preguntan hoy, tantos años después, si lo que vivimos en Cuetzalan fue un milagro, yo solo guardo silencio y dejo que el aroma del café de olla y la neblina que baja de la sierra den la respuesta. Hay verdades que no se gritan en las plazas, que no se escriben en los libros de historia, son verdades que se tejen en el alma, como los hilos de un rebozo, y que te abrigan en las noches más frías del corazón. Mi nombre es Soledad, y esta es la historia de cómo la fe de mi nieta, Valentina, nos devolvió la luz cuando vivíamos en la más profunda oscuridad. Todo comenzó en el verano de 1997. Un verano que no trajo sol, sino una sombra húmeda y persistente que se metió en los huesos de nuestra casita de adobe, en las faldas del cerro. Hacía apenas un mes que habíamos enterrado a mi hija, Elena. La enfermedad se la había llevado como un río que arrastra una flor, sin prisa pero sin piedad. Desde entonces el silencio en la casa era tan espeso, que se podía cortar con un cuchillo. Solo se oía el crepitar de la leña en el comal, el viento que silbaba entre las tejas y los pasitos de mi Valentina. Mi niña tenía apenas 7 años. Su mundo, que antes eran risas y carreras por la milpa, se había encogido al tamaño de nuestro pequeño patio con su árbol de guayaba. Había dejado de hablar casi por completo. No lloraba como los otros niños, con ese llanto ruidoso que se desahoga. El suyo era un llanto mudo, que se le había quedado atorado en la garganta y que solo se le escapaba en sus ojos. 2 pozos de café oscuro, idénticos a los de su madre. Cada mañana, mi ritual era el mismo. Le calentaba su leche, le servía un pedazo de pan dulce y me sentaba frente a ella, intentando desenredar sus 2 trenzas negras y largas. Mientras mis manos trabajaban, mi boca no paraba. Le hablaba del clima, de que si doña Elvira ya había sacado a sus gallinas, de los precios del cilantro en el tianguis. Cualquier cosa para llenar ese vacío aterrador. Pero ella solo me miraba, y yo sabía que no me escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, en un rincón del recuerdo al que yo no tenía acceso. Fue como a las 3 semanas del novenario cuando empezó su rutina. Justo cuando el sol comenzaba a teñir las nubes de naranja, a eso de las 5 de la tarde, Valentina se levantaba de su sillita de tule, se ponía su suéter de lana tejido por mí y salía por la puerta sin decir palabra. La primera vez, el corazón me dio un vuelco. ¿A dónde vas, mi vida?, le pregunté con la voz temblorosa. Ella se detuvo en el umbral y se giró. Su carita seria, solemne, no parecía la de una niña. Me miró fijamente y susurró, en un hilo de voz que apenas pude oír. Con mi mami. Sentí un escalofrío. Pensé que era su manera de jugar, de negar lo que había pasado. Los niños hacen esas cosas, se inventan mundos para que la realidad no duela tanto. Pero entonces vi que en su manita apretaba el rosario de cuentas de madera que Elena rezaba cada noche. El mismo que le pusimos en las manos antes de cerrar su ataúd. No sé cómo lo había recuperado, quizás yo misma, en mi dolor, lo había guardado sin darme cuenta. Se dio la vuelta, y empezó a caminar por la vereda de tierra que llevaba hacia el pueblo. La seguí con la mirada desde la ventana, una figura diminuta que se alejaba con una determinación impropia de su edad. La vi perderse entre los cafetales y los helechos gigantes que crecen en esta tierra húmeda. Al principio, no le di la importancia que merecía. Pensé que iría al gran ceibo donde solía jugar con su mamá, a buscar su presencia entre las raíces. Pero al día siguiente, y al otro, la misma escena se repitió. A las 5 en punto, con una puntualidad casi sagrada, tomaba su rosario, y emprendía el mismo camino. Una tarde, no aguanté más, y la detuve en la puerta. Me arrodillé para estar a su altura, tomé sus manitas frías entre las mías. «Hija, ¿vas al panteón?», le pregunté con toda la delicadeza que pude. Ella solo asintió, sin apartar sus ojos de los míos. No había tristeza en ellos, ni miedo. Había algo más, una especie de calma que me desarmó. Y no me atreví a detenerla. Algo en mi instinto de abuela, en esa sabiduría que no viene de los libros, me decía que ella necesitaba hacer eso, que era su manera de hablar con su madre,
de mantener vivo el hilo que la muerte había intentado cortar. Pronto los murmullos comenzaron a correr por el pueblo. Cuetzalan es un lugar donde las noticias vuelan más rápido que los colibríes. En el mercado, mientras compraba el jitomate, escuché a dos comadres cuchicheando. ¿Ya viste a la niña de Soledad?, decía una. Todos los días, llueva o truene, va solita al camposanto. Pobrecita, qué peligro. Y tan chiquita, respondía la otra, persignándose. Esa criatura no ha de entender. Dejarla ir así es tentar al diablo. Sus palabras eran como piedras. Algunos me miraban con lástima, otros con reproche. Nadie se acercaba a preguntarme. Solo juzgaban desde lejos. Pero ¿cómo explicarles a ellos, cómo explicarle a un alma de 7 años, que el duelo no tiene horarios ni reglas? Que el dolor es un animal salvaje que cada quien debe domar a su manera. Yo solo podía verla partir cada tarde, hacer la señal de la cruz en su espalda y encomendarla a la Virgen de Guadalupe, a nuestra morenita, pidiéndole que no me la desamparara en ese lugar de silencio y cruces. Fue mi vecina, doña Elvira, una mujer de corazón bueno y pocas palabras, quien me trajo la primera noticia de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Una tarde me la encontré regando sus geranios. Soledad, me dijo secándose las manos en el delantal. Hoy vi a tu Valentina en el panteón. Sí, Elvira. Va todos los días, respondí, con un nudo en la garganta. No, no me entiendes, insistió, acercándose a mí. Yo estaba visitando a mi difunto esposo, y la vi. Estaba sentadita junto a la tumba de tu Elena, con los ojitos cerrados y el rosario desgranándose entre sus dedos. Parecía un angelito. Pero lo raro, Soledad, es que no parecía estar sola. La miré sin comprender. A veces, mientras rezaba, sonreía. Una sonrisa suave, dulce, como si estuviera escuchando algo bonito. Te juro, Soledad, que me dio un escalofrío, pero no de miedo. Era, no sé cómo explicarlo, como si una paz muy grande rodeara esa tumba, como si alguien invisible la estuviera arrullando. Esa niña no está sola allá. Escuché sus palabras y sentí una mezcla de temor y consuelo. A partir de ese día, empecé a notar pequeños cambios. Valentina regresaba del panteón con una serenidad que la envolvía como un aura. A veces traía una florecita silvestre, una margarita o una bugambilla, que colocaba con cuidado junto al retrato de su mamá que teníamos en el altar. Una noche, mientras cenábamos en silencio, levantó la vista de su plato y me dijo: Abue, mi mami dice que ya no llores tanto. Dice que ella está muy contenta con la Virgencita y los ángeles. Las piernas me temblaron. El tenedor se me cayó de la mano y resonó en el piso de cemento. ¿Era una fantasía o mi niña de verdad estaba recibiendo consuelo desde el más allá? No supe si asustarme o arrodillarme a dar gracias. Esa noche no dormí. Me quedé en vela, viendo parpadear la llama de la veladora que nunca faltaba ante nuestra imagen de la Virgen de Guadalupe. Y le recé con todas las fuerzas de mi alma. Le rogué, le supliqué que, si era su voluntad, si era ella quien la visitaba, que la tomara de la mano, y le enseñara a caminar por este valle de lágrimas. Los días se convirtieron en semanas. Valentina no faltaba a su cita. A las 5 de la tarde, la niebla empezaba a bajar de la montaña, envolviendo el pueblo en un abrazo húmedo y fresco, y ella salía, con su rebozo chiquito cubriéndole la cabeza, caminando sin prisa pero con una fe que ya muchos quisieran. Yo ya no le preguntaba nada, solo la observaba desde la puerta, sintiendo una mezcla de dolor profundo y una extraña paz. Sentía que lo que ocurría en ese panteón viejo, entre esas tumbas cubiertas de musgo, era un misterio sagrado. Un diálogo entre el cielo y la tierra, del que mi pequeña nieta era la única mensajera. Doña Elvira, con el alma inquieta por lo que había visto, no se quedó tranquila. Me confesó después que no fue por chisme, sino por una necesidad de su corazón, que una tarde de cielo gris, decidió seguir a Valentina. Se escondió detrás del portón de la iglesia, y esperó a que la niña pasara. La siguió a una distancia prudente, ocultándose entre los árboles frondosos y las cruces de piedra.
procurando no hacer ruido con las hojas secas del camino. Así llegó hasta la parte más antigua del panteón, esa que está casi abandonada, donde las tumbas están rotas y la maleza se ha comido los nombres de los difuntos. Allí, frente a la humilde cruz de madera de la tumba de mi Elena, la vio. Valentina se arrodilló sobre la tierra húmeda, sin importarle manchar su vestido. Cerró los ojos y comenzó a rezar en un murmullo, sus labios apenas moviéndose, mientras sus dedos acariciaban las cuentas del rosario como si cada una contuviera una plegaria. Hasta ahí, todo normal. Pero lo que Elvira me contó después, con la voz entrecortada por la emoción, fue lo que cambió todo. Me dijo que, de la nada, sin ruido, sin un soplo de viento, una figura femenina apareció junto a Valentina. No llegó caminando, no salió de detrás de un árbol, simplemente, estaba ahí. Como si hubiera brotado de la misma tierra, o descendido con la neblina. Elvira me juró por lo más sagrado que la vio con claridad. Era una mujer alta, envuelta en un manto de un color azul, que según ella, era como el cielo justo después de que la lluvia lo ha lavado. El manto le cubría la cabeza y le caía hasta los pies, ocultando su figura. No podía distinguirle el rostro, porque una luz suave, como la de 1000 veladoras juntas, emanaba de ella, y no permitía ver sus facciones. Pero esa luz no cegaba, al contrario, invitaba a la calma. No era miedo lo que sentí, Soledad, me dijo Elvira, con los ojos llenos de lágrimas. Era una paz, que nunca en mi vida había sentido. Me llenó el pecho y se me desbordó por los ojos. Contó que la figura se sentó en la tierra, junto a mi nieta, y la rodeó con un brazo, abrazándola con una ternura infinita. Y así se quedaron las dos, en silencio. La niña rezando su rosario y la señora luminosa acompañándola, como una madre que vela el sueño de su hijo. Elvira sintió que estaba presenciando algo demasiado sagrado. Un momento íntimo entre el cielo y la tierra que no le correspondía espiar. Con el corazón latiéndole fuerte pero en calma, se dio la vuelta y se alejó de puntillas, llorando en silencio, no de tristeza, sino de una emoción que no podía nombrar. Cuando me lo contó la escuché sin interrumpir. Mi mente, tan acostumbrada a lo terrenal, buscaba explicaciones. ¿Una ilusión óptica? ¿La neblina jugando con la luz del atardecer? ¿La emoción de una mujer mayor? Pero en el fondo de mi alma, algo me decía que Elvira no mentía. Su rostro, su voz temblorosa, la paz que parecía irradiar mientras hablaba, eran la prueba de que había visto algo que la había transformado. A partir de ahí, las historias en el pueblo crecieron. Ya no eran solo murmullos de crítica, sino de asombro. Un campesino que regresaba tarde de su milpa, juró haber visto una luz suave flotando sobre la tumba de mi hija. Otro señor, don Pancho el panadero, aseguró que una noche al pasar cerca del panteón, escuchó un canto de mujer. Una melodía tan dulce y triste que le llenó el alma de una nostalgia inexplicable. Hasta contaban que un perro callejero, uno de esos que nadie quiere, se echaba todas las tardes junto a la tumba y no se movía de ahí hasta que Valentina se iba. Y mi niña, mi Valentina, parecía florecer en medio de todo ese misterio. Su tristeza no había desaparecido, pero se había transformado. Era una melancolía serena, como la de los sauces que lloran junto al río. Una tarde, al verla regresar con esa paz en el rostro, me atreví a preguntarle de nuevo: «Mi amor, ¿alguien te acompaña allá en el panteón?». Ella me miró con sus grandes ojos, sin sorpresa alguna. «Sí, abue. Rezo con una señora muy bonita». «¿Y cómo es esa señora, hija?», le pregunté conteniendo la respiración. «Usa un vestido azul que brilla», respondió con la naturalidad de quien describe una flor. Su voz es como el viento suavecito y huele a rosas. Me dice que no estoy sola, que ella y mi mami me cuidan desde el cielo. Ya no pude más. La abracé contra mi pecho, sintiendo su cuerpecito frágil, y lloré. Lloré todo lo que no había llorado en semanas. Esa noche, mi oración ante la Virgen fue diferente. Ya no era una súplica temerosa,
Era una conversación agradecida. Sentí, con una certeza que no puedo explicar, que mi plegaria había sido escuchada de la manera más increíble. Fue por esas fechas cuando mi propio cuerpo empezó a fallarme. Quizás fue la pena acumulada, el desgaste de los años o una prueba más que Dios me mandaba. Empezó con mareos, luego un dolor en las articulaciones que me impedía arrodillarme para moler el maíz. Pronto, las fuerzas me abandonaron por completo. Me costaba levantarme de la cama, y mis piernas se negaban a sostenerme. El doctor del centro de salud vino a verme. Dijo que era el cansancio, la tristeza, la edad, reuma y melancolía, sentenció. Pero yo sentía que era algo más. Sentía que mi cuerpo se apagaba lentamente, como una vela a la que se le acaba la cera. Valentina se dio cuenta, por supuesto. Ya no me veía trajinar en la cocina, ya no olía el pozole que yo preparaba los domingos. Me veía postrada en el catre, con el corazón encogido por no poder cuidarla. Pero ella no se asustó. Al contrario, su devoción se hizo más intensa. Los vecinos me contaban que ahora no solo se arrodillaba en la tumba, sino que se postraba con la frente en la tierra, en un gesto de súplica total. Decían que su oración era tan concentrada, tan profunda que contagiaba el ambiente, que cuando ella rezaba los pájaros guardaban silencio y el viento parecía detenerse a escuchar. Un joven, Isidro, conocido en el pueblo por ser algo incrédulo y burlón, contó después que una tarde, pasando por ahí, vio a la niña levantar la cabeza, con el rostro bañado en lágrimas, y sonreír hacia el cielo como si alguien le estuviera respondiendo. Una tarde, después de una tormenta de esas que hacen temblar la tierra, un muchacho llegó corriendo a la plaza, gritando que había visto un milagro. Contó que, desde el camino, vio una luz intensa, casi cegadora, sobre la tumba, y que en medio de esa luz estaba Valentina, de pie, con los brazos extendidos, como si la estuvieran abrazando. Dijo que sintió un miedo terrible, pero al mismo tiempo un consuelo que le quitó el aliento. Se persignó y corrió al pueblo a contarlo. Las historias crecían, y como siempre, había quienes decían que eran exageraciones, inventos de gente supersticiosa, pero muchos en el pueblo, gente de fe sencilla y corazón limpio, sabían que estaban presenciando algo que no tenía explicación lógica. Yo seguía postrada, cada día más débil. Una mañana mientras Valentina me acomodaba el rebozo me dijo con su vocecita serena: «Abue, la señora bonita ya sabe que estás enfermita. Me dijo que no me preocupe, que rece con mucha fe, porque ella también te está cuidando a ti». «¿Y quién es esa señora, mi vida? ¿Te ha dicho su nombre?», le pregunté, con un hilo de esperanza. «No me lo dice con palabras», respondió, tocando el cuadro de la Virgen que teníamos en la pared. «Pero yo sé que es ella. Es la misma que está en los cuadros de la iglesia. La que tiene su manto azul lleno de estrellas y las manos juntas. A veces no me habla, abue, pero mi corazón la entiende». En ese momento todas mis dudas se disolvaron como la sal en el agua. Era ella, la Virgen de Guadalupe, la madre de todos los mexicanos. Todo cobró sentido. La luz, la paz, las flores que a veces aparecían en la tumba aunque nadie las hubiera llevado. Valentina también me contó que la Virgen le había dicho que su mamá ya estaba con Dios, y que ahora su misión era rezar por todos los que estaban tristes en el mundo. Le pidió que no dejara de ir al panteón, que su oración, aunque fuera la de una niña, ayudaba a muchas almas, incluso a las que ella no conocía. Escucharla me llenó de una mezcla de dolor y gozo. Aunque mi cuerpo estaba roto, mi alma comenzaba a sanar. Comprendí que esa presencia divina no era solo para consolar a mi nieta, sino para darnos una lección de fe a todos en el pueblo, a todos los que mirábamos desde lejos, sin entender. El padre Miguel, nuestro párroco, un hombre sabio y de corazón noble, se enteró de lo que se contaba. Vino a visitarnos una tarde. Se encerró a hablar a solas con Valentina en la pequeña sala. Yo, desde mi cama, solo podía escuchar el murmullo de sus voces. Cuando el padre salió de la habitación, tenía los ojos húmedos y una expresión de asombro que nunca le había visto. No me quiso contar los detalles de la conversación,
por respeto a la niña. Solo me tomó la mano y me dijo: Soledad, esta niña tiene el corazón más limpio que he conocido. Cuando reza, es como si el cielo se abriera un poquito para escucharla. Cuídela mucho. Es un tesoro. Desde ese día, las homilías del Padre Miguel cambiaron. Empezó a hablar con más fervor del poder del Santo Rosario, de cómo la Virgen se manifiesta a los humildes, a los niños, a los que sufren en silencio. Nunca mencionó el nombre de Valentina, pero todo el pueblo sabía a quién se refería. Y la gente empezó a mirar el panteón de otra manera. Ya no era solo un lugar de tristeza, sino un lugar de misterio y esperanza. Y fue entonces cuando mi propio milagro comenzó. Poco a poco, casi sin darme cuenta, el dolor en mis huesos empezó a ceder. Un día, pude sentarme en la cama sin ayuda. Otro día, logré ponerme de pie y dar unos pasos hasta la ventana. No entendía qué pasaba, pero sentía en mi corazón que la oración de mi nieta y las plegarias de la comunidad que empezaba a formarse estaban obrando. Alguien desde el cielo estaba intercediendo por esta pobre vieja. Cuando por fin pude volver a sentarme en el patio, bajo el árbol de guayaba, y sentir el calor del sol en mi cara, noté que Valentina también había cambiado. Su mirada ya no era solo triste, ahora tenía una luz especial, la luz de quien guarda un secreto hermoso. Su maestra de la escuela, una joven llamada Teresa, vino a verme. Doña Soledad, me dijo, algo muy especial pasa con su nieta. En clase, un día, hablando de la familia, dijo con toda naturalidad que su mamá estaba en el cielo, pero que no estaba triste porque la Virgen la visitaba y rezaba con ella en el panteón. Me confesó que al principio pensó que era un mecanismo de defensa, pero la firmeza, la paz con que lo decía, me estremeció. No buscaba llamar la atención, lo decía como quien cuenta que vio pasar un pájaro. La maestra había hablado con el Padre Miguel, y él le había confirmado que sentía estar en presencia de algo que superaba la razón. Le contó que, en la capilla, Valentina se había sentado frente a la imagen de la guadalupana y le había dicho: Padre, es ella. Pero cuando habla conmigo, su voz es más bonita, no usa la boca, habla directo al corazón. El ejemplo del Padre Miguel, que a veces iba por las tardes a rezar su rosario a una distancia prudente de la tumba, fue seguido por otros. Primero fueron las señoras de la vela perpetua, luego algunos hombres, de esos que rara vez pisaban la iglesia. Llegaron jóvenes, atraídos por la curiosidad, pero se quedaban conmovidos por la fe que se respiraba en ese rincón del camposanto. La tumba de mi Elena se fue llenando de veladoras, de flores, de rosarios dejados por manos anónimas. Y yo seguía mejorando. Mi cuerpo recuperaba la fuerza, y mi alma ardía en una gratitud que no me cabía en el pecho. Un día, reuní el valor y le pregunté a Valentina cómo fue la primera vez que vio a la Virgen. Fue después de un sueño, abue, me contó, con su calma habitual. Soñé que mi mami me decía que no llorara, que me iba a mandar a alguien para que me cuidara. Al día siguiente, cuando fui al panteón, ella ya estaba ahí, sentada junto a la cruz. No me dio miedo, supe enseguida que era buena. Me acarició la cabeza y me dijo que todo estaría bien. Esa criatura, que había perdido a su madre, ahora me sostenía a mí con una fe que iluminaba todo a su alrededor. En el pueblo ya no le decían la niña de Soledad, sino la niña del panteón. Algunos con respeto, otros aún con incredulidad, pero nadie con indiferencia. En una misa de domingo, el padre Julio habló desde el púlpito sobre cómo Dios elige a los más pequeños para sus misiones más grandes. Dijo que a veces, una oración hecha con un corazón puro y roto puede más que todos los discursos de los sabios. El silencio en la iglesia fue total. El padre organizó un rosario comunitario. Le pidió permiso para hacerlo frente a la tumba de mi hija. Acepté, con el corazón encogido de la emoción. Esa tarde, más de 30 personas nos reunimos ahí. Llegaron con flores, con veladoras, con el corazón lleno de súplicas. Valentina ya estaba ahí, arrodillada,
ajena a todo, perdida en su diálogo silencioso. Durante ese rosario, no hubo luces ni visiones, pero todos sentimos una paz tan palpable que se podía respirar. Una señora mayor, que había perdido a su hijo años atrás, lloró desconsoladamente, como si por fin pudiera soltar un dolor enquistado. Un joven, que tenía fama de borracho, pidió perdón en voz baja. Nadie juzgó a nadie. Éramos una comunidad unida por el dolor y la esperanza, alrededor de la fe de una niña. La tumba de mi Elena dejó de ser solo nuestra. Se convirtió en un refugio. La gente empezó a dejar papelitos con peticiones, nombres, agradecimientos. Se formó una costumbre, sin que nadie la organizara. Cada viernes, al caer la tarde, un grupo de personas se reunía a rezar el rosario. Una vez, una señora de un pueblo vecino, de Zacatlán, llegó preguntando por la niña a la que se le aparece la Virgen. Dijo que su hijo estaba muy enfermo y que había oído la historia en el mercado. No sé cómo corren esas historias, pero así empezó a llegar gente de fuera. No multitudes, pero sí un goteo constante de almas buscando consuelo. El tiempo pasó. Valentina creció, convirtiéndose en una joven hermosa, pero con la misma calma y la misma mirada profunda. Cuando cumplió 15 años, no quiso fiesta ni vestido. Pidió que su misa se celebrara en el panteón, junto a la tumba de su madre. Dijo que ese era su verdadero templo. Fue una tarde inolvidable, con el camposanto iluminado por cientos de veladoras. Desde entonces, se dedicó a ayudar en la parroquia. Enseñaba el catecismo a los niños, visitaba a los enfermos con el padre Miguel. Nunca hablaba de sus experiencias de niña, a menos que alguien le preguntara directamente. Un día me confesó: Abue, ya no la veo como antes, ahora la siento. La siento en todas partes, en el viento, en los ojos de la gente, en el silencio de la iglesia. Aprendí que la Virgen no solo aparece con luz y un vestido azul. A veces aparece en un gesto de amabilidad, en una palabra de consuelo. Pero cada vez que rezo el rosario, siento que me toma de la mano, como aquella primera vez. Un día, una periodista de la capital llegó al pueblo, queriendo escribir sobre la niña milagrosa de Cuetzalán. Valentina, con su humildad de siempre, se negó a ser la protagonista. Le dijo: si quiere escribir algo, escriba sobre el poder de la oración y el amor de la Virgen por los que sufren. Lo que pasó aquí no fue por mí, fue porque ella es buena. La periodista, conmovida, escribió una nota pequeña y respetuosa, sin fotos, que hablaba de cómo la fe de un pueblo puede florecer en el lugar más inesperado. Hoy, cuando veo a mi Valentina, ya una mujer, caminar por las calles empedradas de Cuetzalán, con su andar sereno y su rosario siempre en el bolsillo, me acuerdo de aquella niña de 7 años con el corazón roto, y me doy cuenta de que esa niña sigue viva, pero ahora con la certeza de que la fe no siempre te da respuestas, pero siempre te acompaña. La tumba de mi hija sigue ahí, convertida en un pequeño santuario no oficial, siempre con flores frescas y veladoras encendidas. No hay placas ni reconocimientos, solo hay transformación. Un lugar que nació del dolor más grande, se volvió tierra fértil para la esperanza de muchos. Y si alguien me pregunta si todo fue real, yo solo sonrío. No tengo pruebas para convencer a los escépticos. Solo tengo mi corazón de abuela que fue testigo, y sé con una certeza que no me cabe en el pecho, que la Virgen de Guadalupe estuvo con nosotros, que tomó de la mano a mi niña cuando más sola se sentía, y nos enseñó, sin una sola palabra, que donde hay una oración sincera, ahí está. Ella floreciendo entre las tumbas, entre las lágrimas, en el corazón de una niña que nunca dejó de rezar.